Pretender que el mal no existe solo lo hace más amenazante y grande. No tengas miedo de cerrar tus ojos. Ellos ya están aquí. La posesión demoníaca es quizá la más espectacular forma del mundo paranormal, según algunos creyentes. Es tanta la evidencia, no solamente por los casos que han quedado registrados, sino que la misma posesión hace evidente un lado maligno, un lado oscuro, la contraparte de lo que la Iglesia dicta. Tantos han sido los casos a lo largo de la historia que muchos de ellos, al menos los más famosos o los más temibles, han quedado documentados y se han llevado a libros, inclusive hasta la pantalla grande. El día de hoy quédate con nosotros porque estaremos platicando de las posesiones demoníacas. Esta es la primera parte. Estamos en Tiempo Paranormal. Comenzamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de Tiempo Paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa y te recuerdo que estamos en todas las plataformas de atiempo.tv. Te invitamos que en esta noche, en medida que tú puedas, apaga las luces, súbele al volumen, comparte la transmisión. El día de hoy vamos a platicar de uno de los temas, si no es que el peor de los casos en cuanto a lo paranormal se refiere, que son las posesiones demoníacas. ¿Es verdad que existen las posesiones demoníacas como tal? ¿O se trata de alguna enfermedad mental? Hay opiniones divididas, hay creencias inclusive. Hay muchísima evidencia que existe, no solamente en aquellos registros, sino también en base a grabaciones, a testigos de aquellas personas que dicen haber estado poseídas o que estuvieron poseídas, en el peor de los casos hablando de una muerte. En México se conocen muchos casos de posesiones demoníacas, y es que México, aunque usted no lo crea, está en el top 5 de los países más creyentes, no solamente de la religión, sino también del satanismo, sino también la santería, del demonio en sí, las prácticas de brujas, y entre otras cosas. Vamos a platicar de uno de los casos o algunos casos que han quedado registrados y que muy pocas personas conocen. Probablemente el caso más conocido de exorcismo del que se sabe en la historia de lo que actualmente es México, se dice que ocurrió entre el año 1691 y 1692 aproximadamente. Esto en un colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Por estos años, una religiosidad bastante fuerte era quien gobernaba en aquel tiempo. Durante siglos se insistió sistemáticamente en que las mujeres eran susceptibles a engaños y embustes demoníacos, por lo que muchísimas crecieron con esta idea arraigada en la cabeza. Se dice que todo comenzó con un hechizo lanzado por una bruja local de nombre Josefa de San José, o mejor conocida como el mote de la Chuparratones. Al poco tiempo, las doncellas españolas comenzaron a perder el apetito y cayeron enfermas en cama. Entre más pasaban los días, los síntomas se tornaron sobrenaturales. Vómito de artefactos extraños que iban desde agujas, cabellos, alfileres, hasta tierra o inclusive los huesos de un aguacate. Sufrían visiones demoníacas y retorcimientos en sus cuerpos. Quizá lo que llamó poderosamente la atención de este sistema, donde observaba por parte de los religiosos que analizaron este o varios casos, es que el vientre de ellas se les inflamara, como si de un embarazo se tratara. Ante aquel alboroto causado por semejante evento,
los frailes franciscanos se ofrecieron a llevar a cabo un exorcismo públicamente para que todos fueran testigos del poder de su orden y con ello tratar de subir algunos puntos de popularidad, al menos en esta religión. María de Mejía, una de las posesas, explicó que el demonio entró en forma de aire por los cabellos, causando una hechicería o algo sin igual. Esto a consecuencia de una curación por parte de Juana de los Reyes, otra víctima también, que aseguraba que había sido envenenada con una manzana que le dieron al salir de la iglesia. Ambas tuvieron agrandamiento considerable del vientre. Una de ellas realmente estaba embarazada. Inmediatamente se les acusó por fingimiento de posesión demoníaca y fueron llevados a la Santa Inquisición de la Ciudad de México, donde sufrieron un juicio por sus actos. Ahí, entre las calles de República de Brasil y Venezuela, las endemoniadas de Querétaro fueron castigadas por algo que la misma época les inculcó que podía ser posible tener el diablo en su cuerpo. Actualmente en Querétaro, no hace mucho, un par de años atrás, ustedes recordarán que en la pandemia, ya por el año 2021, Querétaro estuvo en la boca de todos los periódicos nacionales, y no por los números de las víctimas del COVID, sino más bien por las creencias en el satanismo, por las creencias religiosas, inclusive por las creencias de posesiones demoníacas. De hecho, Querétaro registró un número mayor a cualquier ciudad de México o inclusive dentro de los países más populares con posesiones demoníacas. Por otro lado, también hablar de posesiones demoníacas va mucho de la mano con los centros psiquiátricos. Muchos de ellos se ven envueltos a veces en las historias, en las leyendas que los mismos pacientes, las mismas personas que visitan a sus enfermitos han dicho, han relatado, o los mismos trabajadores de una institución como tal, al decir si es posible para sanar a una víctima, hacerle un exorcismo. Este es el caso de un centro psiquiátrico también que ocurre aquí en México. Si bien la historia de los manicomios y también esta relación con el mundo sobrenatural es interminable, demonios, ángeles, duendes, hadas, seres espirituales que siempre se han hecho presente en la mente de los enfermos que habitan sus instalaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando las personas que cuidan a estos pacientes sí consideran viable llevar a cabo este exorcismo? Esta leyenda urbana no tiene mucho realmente. Tiene su origen en la clínica psiquiátrica San Rafael, ubicada en la prolongación de la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la actual estación del Metrobús Santa Úrsula. Fundada en los años 50 y gracias a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, durante décadas gozó de buena fama en cuanto a su trato con los pacientes, ya que era de índole privada y los familiares se mantenían cerca de sus enfermos. Tras su cierre en el año 2009, distintas historias surgieron y algunas narraban aquellos terribles tratos que supuestamente recibían los pacientes en su estadía. Durante los 4 años en los que el predio permaneció relativamente abandonado, el aspecto demoníaco de la clínica se apoderó del lugar, lo cual le dio el ambiente necesario para que la gente lo relacionara con este tipo de historias o leyendas. Al poco tiempo, un misterioso canal de YouTube llamado Social Noise México comenzó insistentemente a publicar testimonios de personas que supuestamente trabajaron en la clínica y que denunciaban abusos hacia los pacientes. Se narraba la historia de un hombre que había matado a toda su familia y que en las noches hablaba con alguien. Se escuchaban 2 voces, pero solo se encontraba él. Esto comentaba el supuesto guardia de seguridad. Baños de agua helada y sobredosis de medicamentos fueron los métodos que utilizaban para tratar a estas personas o a estos pacientes, hasta que un día apareció un sacerdote.
El video del exorcismo supuestamente circuló en redes sociales bajo el nombre de Feji SR 253.mkv y ocurría en Psiquiátrico San Rafael. En él se ve a un paciente de aproximadamente unos 30 años de edad, posado en un catre con el pecho descubierto. A su costado, un hombre de bata blanca mirándolo convulsionar. Frente a él, otro sujeto de camisa guinda rojiza que reza el Padre Nuestro. Y aunque el video sugiere que es un sacerdote el que lleva el ritual, carece de estola y los aceites necesarios para llevar a cabo una ceremonia de este tipo, al menos desde el dogma católico. Los ojos del enfermo están desorbitados, espuma corre por su boca y los gritos hacen que el filme sea impactante. Al poco tiempo, un tercer individuo mira desconcentrado el método por el cual el joven está siendo tratado. Semanas después de publicarse, el video detonó una serie de artículos que difundían terribles historias de esta clínica psiquiátrica. El rumor de la Clínica San Rafael, sobre todo los abusos a pacientes, se convirtió en este sitio en uno de los más terroríficos nosocomios de la urbe. Sin embargo, cabe mencionar que gran parte de estos relatos fueron una estrategia de mercadotecnia para promocionar un filme. Usted recordará aquella película, Archivo 253, si mal no recuerdo. Con el tiempo de la película, obviamente, este dato fue olvidado, pero lo que se sembró en estas increíbles narraciones de la ciudad fantástica llegó, sin duda, para quedarse. Muchos han sido aquellos casos de posesiones donde la mayoría que se tiene conocimiento de ellos, posesiones demoníacas que la misma Iglesia Católica en innumerables ocasiones ha intentado ocultar por la peligrosidad por el evento que dio pie a una creencia de que el mal podría sí ganarle al bien, o mejor dicho, lo peor, que el mal sí pudiera llevarse a una persona, es decir, quitarle su alma o quitarle la vida. En el año 2015, para serle preciso y exacto, se dio a conocer que México ocupaba el puesto número 1 en exorcismos. Esto a nivel mundial. Fue tan preocupante la situación que la Iglesia Católica propuso ejecutar un exorcismo magno, esto en la Basílica de Guadalupe, para ayudar, se supone, a todos aquellos que recurrieron al diablo en momentos de desesperación. Finalmente se llevó a cabo en una de la Catedral de San Luis Potosí, y las religiones cristianas y diferentes medios de noticias señalaron que la causa principal de este aumento se debió a los cultos demoníacos por parte del narco o la violencia que este mismo generaba en el país. Actualmente existen muchos sitios que hacen exorcismos desde diferentes tradiciones. La santería, por ejemplo, tiene su propio ritual, así como los católicos, los protestantes, siendo algunas ramas de estos últimos los que más las llevan a cabo. Basta buscar en las redes sociales sobre todo estos videos que dan cuenta de esta ceremonia y saldrán cientos de evidencias de sacerdotes expulsando a Lucifer del cuerpo de algún creyente. Diversas explicaciones hay al respecto. En algunos casos se dice que son verdaderos ejemplos de entidades demoníacas sobrenaturales que atacan el cuerpo de un individuo, ya sea porque él mismo lo pidió o simple y sencillamente para probar su fe. Sin embargo, hay distintas tesis sustentadas desde el punto de vista clínico. Estas aseguran que son situaciones mentales complejas, cuyos orígenes están en enfermedades como la esquizofrenia. Durante miles de años, la humanidad ha intentado explicar millares de fenómenos paranormales, entre ellos las posesiones demoníacas. ¿Será que algo en la naturaleza oculta del ser humano quiere demostrar que no está solo? ¿Será que el alma es tan parecida que legiones de demonios estarían ahí para acecharla al menor fallo? Muchas
muchas son las creencias en base a las posesiones demoníacas. Los testigos, o mejor dicho, aquellas personas que han presenciado alguna posesión demoníaca, han hablado desde un punto de vista creyente, inclusive clínico. Aquellas personas con alguna enfermedad mental, con alguna enfermedad que sugiere una posesión. Sin embargo, hoy en día la Iglesia Católica no está peleada. De hecho, malamente estamos informados y se dice que la Iglesia, y por el lado, llamémoslo médico, siempre van a haber puntos de vista diferentes. Sin embargo, en el Vaticano existió el exorcista del Papa. Ustedes conocerán o recordarán al padre Gabriel Amort, uno de los más famosos exorcistas de nuestra época. Él en varios de sus libros hablaba precisamente de las posesiones demoníacas y decía que el parte médico en muchas ocasiones era un punto referente a una posesión demoníaca. Es decir, aquella persona que se decía que estaba en posesión, que sufría convulsiones, que aumentaba su fuerza, que hablaba otros idiomas, que tenía algunas visiones o veía demonios. A veces la misma iglesia, a través del exorcista Gabriel Amort, del padre Gabriel Amort, los llevaban a estos centros médicos donde eran tratados, y de ahí la solución al problema. Sin embargo, había o existieron algunos casos de los cuales el parte médico no pudo hacer absolutamente nada y lo dejó todo en manos de Dios. Es decir, sí, el de un exorcista profesional como Gabriel Amort. El tema de la posesión demoníaca ha sido más explotado hoy en día por el cine, más que por la literatura. Una de las películas famosas que aborda este tema es El Exorcista, basada en la novela homónima de William Peter, quien también escribió el guión de la película, cuya trama trata de un caso de posesión demoníaca en el siglo XX. La cinta muestra todas las características que debe reunir una persona para determinar que está poseída: hablar un idioma que desconozca, odiar los símbolos sagrados cristianos, blasfemar, practicar la telequinesis y demostrar una fuerza superior a sus capacidades físicas. Cabe mencionar que el sacerdote, quien además es psiquiatra, era el personaje más escéptico y racional de la película, y durante una buena parte se niega a admitir la posibilidad de una posesión demoníaca. El exorcismo de Emily Rose, ya yéndonos o adentrándonos en el mundo de Hollywood, en el mundo cinematográfico, es una de las evidencias más claras, por así decirlo, registradas en cuanto a una posesión. Y no me refiero simplemente a la película. De hecho, en el exorcismo de Emily Rose, donde más adelante, en una segunda parte, traeremos aquí en el programa los exorcismos más mencionados, entre ellos, por supuesto, quien inspiró a la película de Emily Rose, Anneliese Michel, entre otros cientos de películas que hablan de una posesión demoníaca. Inclusive dentro de las películas también mencionadas sobre exorcismos, hablan de aquellos que llevaron a cabo este trabajo de exorcismo para expulsar al demonio de aquel cuerpo, de ya sea un niño, una niña o del paciente en sí. Una de las películas más famosas que relata este trabajo es la de El Rito, The Rite, o como diría el tío de todos, Juay de Rito. Bueno, El Rito, esta película estrenada a principios del año 2011, basada en hechos reales sucedidos de un exorcismo realizado esto en la ciudad de Roma. Está la película Líbranos del Mal, una película dirigida también por Scott en el 2014, que se basó en el libro de memorias Cuidado con la Noche de Ralph Sarchie, un ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York que investigó el caso de unos marines retirados que fueron poseídos por entidades demoníacas. Como estas relaciones, habrá muchísimas. Y tal vez estés esperando a que hablemos del exorcismo de Emily Rose, quien inspiró la película del exorcista,
El exorcista del Papa, El Rito, entre otras películas que hablan de este punto en específico. Sin embargo, aquí en México pocos son conocidos aquellos casos donde verdaderamente existió una posesión demoníaca. Y repito, en México ocupa los primeros lugares de creencias, no solamente pues en el lado bueno, sino también en el lado malo. Cuando estuvimos en pandemia, volvió a salir el nombre de Querétaro, como lo mencioné anteriormente. Ustedes recordarán la historia, la terrible historia de la Hiena de Querétaro. Aquella mujer que se dice que fue poseída, que escuchaba voces, que escuchaba demonios, que la obligaron a cometer aquellos actos innombrables. Bueno, de nueva cuenta, en la pandemia, Querétaro se hizo presente en todos los tabloides de todo México. Esto de posesiones va de creencias a creencias. Hay personas que por el hecho de estar vomitando, de tener alucinaciones, pesadillas, esquizofrenia, entre otros síntomas, se dice que está poseída. Sin embargo, al menos en la creencia católica o en la religión católica, los puntos a considerar para que una persona verdaderamente esté poseída son otros. Estos cada vez son más frecuentes en nuestro tiempo actual. Posesiones demoníacas en todo el mundo, en todo momento hay. En aquellas religiones cuyos cultos consideran la existencia de entidades demoníacas o la posesión demoníaca en sí, es el término con el que se describe el control interno, intermitente o permanente por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. La demonología se dedica principalmente a este estudio. Además de la religión cristiana, existen religiones o culturas que consideran la existencia de demonios que causan algún tipo de malestar mental, físico o espiritual. Por ejemplo, en la cultura islámica encontramos a los tan famosos jinn, que son descritos como entes que pueden aparecer especialmente en forma de serpiente o de hombre para hacer maleficios a los humanos. Por otra parte, en la mitología hebrea se hace referencia a dos tipos de demonios, los Eirim y los Sheedim. Ambos son demonios que interfieren en la vida de los hombres, causándoles males, y a los tan famosos también espíritus Dibuk. Muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión demoníaca de otro tipo de patologías de carácter no espiritual. En el caso de la religión católica, solo se procede al ritual del exorcismo una vez que los psiquiatras han estudiado primero este caso. La finalidad del exorcismo sería la expulsión del demonio o las entidades que tomaron el control del individuo o de las personas. Personas religiosas, cristianas, creen en los demonios que pueden entrar en una persona de varias maneras, principalmente la práctica del espiritismo en sus diversas formas, invocación de espíritus, de personas difuntas, pactos con Satanás, la astrología, la cartomancia, la ouija, entre otros. También puede ser provocado en otra persona a través de prácticas satánicas como misas negras, maleficios, mal de ojo. En este caso, tanto la víctima como los involucrados del maleficio en sí pueden quedar infectados por uno o varios demonios. Para los pensadores católicos, el demonio se puede manifestar sobre un plano puramente psicológico, y lo hace a través de la obsesión o de las tentaciones que derivan por ciertas visiones inexplicables o alucinaciones inclusive. Si su intervención se complica y toma la forma de desvaríos psicológicos o sobrenaturales, entonces, y solo entonces, se tratará de una posesión demoníaca. En este caso se podría poner en evidencia la presencia del demonio y su imperio sobre el cuerpo del poseído. Se distinguen en un estado de calma y en un estado de crisis
casi a la par. El estado de crisis se deduce por las contracciones, las explosiones de rabia, las palabras impías y blasfemas. El poseso entra, se dice, en un trance. Y es ahí donde todo, absolutamente todo control se pierde. Lo más importante o lo que más a menudo es que toda conciencia y toda memoria sobre lo que está pasando simple y sencillamente se pierde. En este punto de vista, muchas son las creencias de estas posesiones. ¿Verdaderamente existe una posesión demoníaca como tal? Un demonio que quiere apoderarse de tu cuerpo, y es que es ahí donde las creencias religiosas defienden ciertos puntos. Por ejemplo, el más defendible es que un demonio jamás va a poder llevarse tu alma porque no le pertenece ni al mismo individuo, le pertenece a Dios. Sin embargo, hay quienes tienen la creencia de que sí, el alma puede ser corrompida, que el cuerpo inclusive puede ser usado para otros actos ilícitos. Inclusive también de esto hablaremos en una segunda parte de posesiones demoníacas, donde el individuo fue obligado a hacer, o mejor dicho, a asesinar personas. Hay una de las creencias, sí religiosa, que muy pocos católicos conocen. Y es que una de las creencias dice que cuando la persona es poseída, no es que Dios te haya abandonado, sino todo lo contrario, es que Dios mismo permitió que tú fueras poseído, más que nada para probar tu fe. Dime qué piensas al respecto. Recuerda que estamos a través de todas las plataformas de atiempo.tv. Sígueme en mis redes sociales. Cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier duda, podemos contestarla tanto en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y te esperamos el próximo viernes, en punto de las 9 de la noche, en Tiempo Paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa y te recuerdo que no todo es paranormal, aunque todo está en nosotros. Buenas noches.